Buenos días a todos. Mi nombre es Julián Trujillo. Bienvenidos a esta sesión. Como saben, es experiencias digitales creando mejores journeys, mejores recorridos, mejores viajes, mejores pasillos, pues que son diferentes formas que tenemos de referirnos a la palabra, digamos en inglés, journeys. Bueno, la idea es vamos a iniciar ya el tema. Voy a contarles primero un poco de dónde, pues, dónde trabajo, la empresa, qué hacemos, un poco como para que entiendan el contexto o desde el punto de vista de que estamos conversando o vamos a hacer esta conversación. Ya vamos a arrancar ahí. Y también para comentarles que la idea es que si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, por favor, para que lo hagan en alguna de las dos sesiones que están en el chat, bien sea en el chat o en Q&A, cualquiera de los dos. Camila, es de FinTech América. Camila nos va a estar acompañando cuando hagan alguna pregunta. Ella me va a hacer la señal y me va a contar la pregunta, porque como yo estoy en modo presentación, no veo cuando están ingresando las preguntas. Yo no lo alcanzo a ver porque estoy viendo solamente la presentación para que se pueda ver, pues, de pantalla completa, y entonces Camila nos va a estar ayudando. Entonces, sin más preámbulos, demos inicio. Rápidamente les cuento. Yo tengo el rol de gerente general en una empresa que se llama Experience Digital. Experience es una empresa de business design y servicios de experiencia digital, que usamos el diseño centrado en los seres humanos, Human Centered Design o User Centered Design, que también se le dice, para diseñar y gestionar servicios, experiencias, canales digitales, operaciones digitales. O sea, no solamente hacemos diseño, sino también implementación y operación. Y hacemos parte de una empresa, de un grupo de empresas que se llama Ubity, que es un grupo de empresas. Yo tengo 22 años, muy especializado en mundos de digital, muy particularmente para instituciones financieras, aunque nosotros pues particularmente estamos en varias industrias. Y desde este año hacemos parte de un grupo canadiense de software que es uno de los más grandes del mundo, que se llama Constellation Software Inc., que tiene sede en Toronto. Entonces ya somos una de las 1000 empresas que hacen parte de este grupo. Y como les mencioné muy rápidamente, pues hacemos todo el proceso de diseño, en algunas ocasiones diseño y desarrollo, y en otras ocasiones diseño, desarrollo y operación, es decir, procesos integrales de gestión de activos digitales. Bueno, eso simplemente para contarles un poco el punto de vista. Vamos entonces a dar inicio ya a la temática, siendo las 11:18. La idea es que estamos hasta las 11:15, un poco menos. Y como vuelvo, para las personas que están llegando, por favor, si tienen dudas, comentarios, preguntas, por favor las van haciendo en el chat, en la sesión de Q&A o en la sesión de chat. Y Camila de FinTech América nos va haciendo la seña para responder las preguntas. Entonces, bueno, demos inicio. Lo primero es cuando FinTech América nos propusieron hacer esta presentación y hablar de cómo mejorar los journeys digitales. Nuevamente, journeys, recorridos, pasillos, viajes, pues que podrían ser nombres que tenemos en América Latina para darle en español pues a la palabra journey, que es como la que es más genérica. Eh, Me puse a pensar un poco alrededor de esa pregunta: cómo resolver, cómo hacer mejores journeys. Entonces, pensando en el tema, algunos problemas creo que se nos vienen a todos a la mente cuando hablamos de mejorar esos journeys digitales. Problemas como, por ejemplo, que tenemos propiedades, que podemos tener propiedades digitales con bajo nivel de adopción, es decir, cuya cantidad de usuarios es inferior a la que esperamos, o pueden tener bajos niveles de completación de los journeys o transacciones. Nosotros hemos estado, en nuestra experiencia, hemos visto incluso journeys, por ejemplo, con tasas de completación de 5%, o sea, un solo usuario de cada 20 es capaz de completar el journey, digamos como casos extremos, pero es muy frecuente que las aplicaciones tengan journeys que no se completan, que los usuarios no son capaces de completar solos. Bajos niveles de conversión en los funnel, que es un equivalente a la baja completación de los journeys. Aquí estaríamos hablando más de temas comerciales, por ejemplo, como puede ser el onboarding, y pueden haber procesos de onboarding en instituciones financieras con tasas de completación o de conversión muy bajas. Por ejemplo, onboarding, hemos estado en algunas prácticas con onboarding de 25-30%. Es decir, el 70-75% de los usuarios que inician el onboarding pues no lo terminan, ¿cierto? Altas tasas de error de usuario, los usuarios se equivocan mucho, tienen que repetir, van, vienen,
bueno, genera toda la frustración, se demoran bastante tiempo terminando journeys. Eventualmente también bajos niveles de engagement, un número bajo de usuarios activos diarios o mensuales, que son esas dos métricas, DAO y MAU, o la variedad transaccional es baja, entonces los usuarios usan mucho, por ejemplo, en el mundo financiero, transacción no monetaria, pues que es fundamentalmente saldo en movimiento, entonces el 95% de todas las transacciones están ahí y apenas un 5% las demás, o un 10%. Cosas que a veces suenan muy peculiar, pero que terminamos con un poco de tráfico de interacciones de soporte, por ejemplo, en los call centers, debido a problemas que tienen los usuarios con las propiedades digitales, que se supone que son, pues, en principio de autogestión o al menos de gestión digital. Entonces, son problemas que nos encontramos. Ahora, la pregunta es, ¿los journeys o qué elementos están realmente jugando alrededor de ese problema? Pues posibles causas también aquí rápidamente. Incompleto entendimiento de expectativas y necesidades de usuarios. Todas las empresas ya hoy estamos haciendo un esfuerzo o están haciendo un esfuerzo pues, para entender los usuarios, pero probablemente no sea el esfuerzo, la mejor técnica, la mejor manera, el entendimiento es parcial. Sería pues uno de esos posibles problemas, ¿no? O causas a esos problemas. Inadecuada oferta de valor por públicos o arquetipos, no se dedica suficientemente, tiene suficiente tiempo a definir la oferta de valor que está representada por la funcionalidad y el contenido principalmente, y no se dedica suficiente tiempo a definir esta o a definirla de acuerdo a los públicos o arquetipos que puede tener una propiedad digital, que pueden ser múltiples, ¿cierto? Puede tener diversos públicos como, no sé, los usuarios, los clientes, personas naturales, empresas, el usuario, bueno, diferentes tipos de públicos o arquetipos, no se dedica suficiente tiempo a definir eso. Inadecuado balance entre necesidades de usuarios y objetivos de negocio, o a veces está muy orientado al usuario, pero no al negocio, muy orientado al negocio, pero no al usuario. El tema, pues, de hacer estos journeys y de estos temas de diseño digital es balancear esas dos cosas, ¿cierto? No solamente estamos buscando satisfacer las necesidades de los usuarios, sino también las del negocio, ¿cierto? Digamos, en balance. Enfoque muy operativo en construir flujos o pantallas. Entonces, asumimos que construir journeys es básicamente empezar a hacer los flujos y las pantallas y de una vez empezar a hacerlo y sin tener una visión completa. Es un poco como parecido a lo que puede pasar en el mundo de desarrollo de software, empezar a codificar software sin tener un diseño, sino empezar de una vez la parte como más operativa de estos procesos. También puede ser, lo hemos visto, agilismo mal aplicado, que es muy rápidamente empezar a construir y entregar rápido a través, pues, digamos, de los sprint, hacer sprint, pero los sprint no tienen una visión, no están amarradas, no hay un diseño general, entonces empieza a crearse, digamos, problemas de a poquito y lo que termina, pues, es un monstruo, una especie de Frankenstein, porque, pues, no hay una visión completa, digamos, de la propiedad digital y lo que se desea. Enfoques incompletos en los diseños, pues no, por ejemplo, no integran contenido, solamente hay transacción, pero la gente no siempre entiende la transacción, necesita contenido, o se come uno soporte y servicio y hace muy bien la parte de ventas, pero soporte y servicio digital le queda mal, o no incluye todos los journeys de administración dentro de la propiedad digital, no incluye el cambio de usuario, la actualización de usuario, el cambio de password, cosas de ese estilo que son parte de la gestión y administración del entorno de una propiedad digital, entonces a la gente se le olvida. Entonces, no, se centran, digamos, en algunos journeys, pero no en todos los journeys que representan la experiencia. No testar adecuadamente, entonces hay poco tiempo, terminas la definición, el diseño, se lo pasas de una vez al sprint, el sprint se va derecho y no haces el ejercicio de hacer testing. O, perdón, cuando ya llegas a la operación, como que dejas el tema fundamentalmente en lo técnico y no haces una medición, una monitorización continuada de las métricas de usuario durante la operación, por tanto no estás mejorando esa experiencia de usuario de manera continuada, ¿cierto? Entonces, algunas de estas cosas son las que están pasando. Como se dan cuenta, entonces el problema es un poco más amplio, y esa es la idea de esta primera introducción, es más amplio que el journey específicamente, ¿cierto? El journey es una etapa, una parte del proceso, pero si los otros elementos del journey no están bien definidos, los journeys no van a quedar bien definidos, van a quedar incompletos, van a ser los journeys que no son, van a quedar mal definidos, no van a estar bien sincronizados con otros aspectos del diseño. Entonces acá la propuesta es
Y la manera en que nosotros lo hemos resuelto y creemos que se debe resolver es pensar más en términos de un diseño, de un proceso de diseño integral de experiencia digital, DSD, pues, o de XD, pues también, el diseño de experiencia digital, pues que ya es el proceso integral, que vamos a ver en el resto de la charla, cómo es ese proceso y cómo los journeys se pueden mejorar en la medida que tenemos un proceso completo que permite hacer mejores journeys, ¿cierto? La idea finalmente con este proceso pues es hacer productos digitales que sean fáciles de usar, eficientes, agradables para los usuarios y que permitan pues hacer ese balance entre la satisfacción de los usuarios y los objetivos empresariales, ¿cierto? Algunos beneficios obvios pues son esa solución de esos problemas, mayor engagement, adopción, tasas de conversión, reducción de errores y desde la perspectiva del usuario, Julián, discúlpame interrumpirte. Adelante, Camila. Nuestra primera pregunta de Paola Calderón. Paola, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo. Gracias por estar acá con nosotros. La pregunta de Paola es, gracias Julián, muchas veces se confunde hacer un journey con plantear un proceso. ¿Cuál sería la diferencia principal entre ellos? Sí, incluso lo vamos a ver aquí. Voy a aprovechar esa pregunta para ya introducir la propuesta de lo que es el marco de diseño digital, donde podemos ver la diferencia claramente. Entonces voy a aprovechar, si les parece, para responder esa pregunta con este gráfico que aquí hacemos la diferenciación. Entonces voy a usar este gráfico. Este gráfico que están viendo acá es el que nosotros proponemos, usamos como diseño integral de la experiencia digital, ¿cierto? Antes de contarles dónde están los journeys y los procesos, les voy a dar una visión rápida y ahí ya entramos a los journeys. Entonces, la visión rápida es, esto es una metodología de diseño y el diseño tradicional que ya tiene 100 años, siempre ha tenido una discusión en cuánto se le dedica a la función y cuánto se le dedica a la forma, ¿cierto? El diseño es ambas cosas, lo que pasa es que a veces un porcentaje más de una de otra. Por ejemplo, ahí se diferencia el marketing digital, porque en general el marketing digital es más orientado a la función, poco a la forma. El diseño, al contrario, la forma juega un papel fundamental, ¿cierto? Entonces tenemos el diseño, en el diseño la función y la forma. Ahora, en el diseño digital, la propuesta es la función, lo funcional precede a la forma. Precede es que primero se define y luego pasamos a la forma. Debemos de estar seguros que lo funcional esté muy bien, porque en la medida que lo funcional está bien, hay una alta probabilidad de adopción de la propiedad digital. Ahora, con la forma, lo que hacemos es que haya mucha más usabilidad y que sea mucho mejor la experiencia. Entonces, por eso dentro del diseño digital, primero la función, luego la forma. Y vemos aquí que el diseño funcional está acá a la derecha, en la gráfica, y diseño de la forma está a la izquierda. Y vemos abajo un tercer elemento que es toda la parte de data y conocimiento necesario pues para hacer bien el diseño funcional y la forma. En el mundo digital, como todos saben, pues hay mucha información y bastante manera de tener conocimiento sobre los usuarios, por tanto está muy integrado en el proceso. Vamos a arrancar entonces por el diseño de la forma, ¿cierto? Que es un poco lo referido a la pregunta. En el diseño de la forma tenemos tres niveles. Hay tres elementos, tres momentos. Los journeys. Entonces, ahí viene una discusión entre qué es un journey y un flujo, un proceso, un journey y un flujo, que es la pregunta. La manera en que nosotros lo manejamos es, primero vienen, los procesos tienden a ser cosas de carácter interno o que tienen más una visión de carácter interno de adentro hacia afuera, digamos que es como la metodología de procesos que tiene 25, 30 años, ¿cierto? Hoy en día hablamos, esos procesos se partieron en dos, una cosa son los journeys y otra cosa los blueprints. Los journeys son la parte que ven los usuarios desde la perspectiva de los usuarios y los blueprints son la parte que ve el negocio o los empleados de contacto público, ¿cierto? El que está para adentro o el backstage y el front stage, si podemos decirlo de esa manera, ¿cierto? Entonces, hoy en día lo que llamamos antes proceso se dividió entonces en dos, ¿cierto? Se dividió por un lado en los journeys y por el otro lado en los blueprints, ¿cierto? Que se unen o se pegan pues para hacer, digamos, esa interacción con el usuario. Blueprints interno, journeys externo, o front stage y backstage. Ya con respecto a los journeys y la diferencia con los flujos, que sería como el otro nivel ya de cosas que se pueden confundir fácilmente, básicamente los journeys son
todas las experiencias agnósticas de canal o no dependientes de canal que diseñamos en los negocios, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el onboarding. El onboarding es un proceso para que los clientes entren a ser clientes, por ejemplo, de las instituciones financieras, y puede tener varios pasos, normalmente unas 3, 4 fases y una cantidad de pasos abajo. Esos son los journeys, son agnósticos de canal. Entonces, normalmente tenemos un framework de 10 journeys y los 10 journeys se abren en 40, 50, 60 subjourneys. Eso es el mundo de los journeys. Ahora, cuando hablamos de flujos o de UX, ¿cierto? User Experience o flujos, porque el User Experience es fundamentalmente el mundo de la interacción, es el mundo del flujo. Los journeys es el CX es el mundo de los journeys o de las experiencias agnósticas. El mundo de UX es el mundo de los flujos, es decir, de las experiencias en canales específicos. Entonces, volviendo al ejemplo del onboarding, yo tengo el onboarding general, el journey de onboarding, y tengo una versión de ese onboarding, que es lo que sería el UX o la interacción, para la app, para web, para una interfase conversacional como un bot, para un call center, para una oficina, para un vendedor. Es decir, tengo un journey general, pero cuando lo bajo al canal, cada canal tiene una lógica de interacción, unas limitaciones, unas ventajas, unas posibilidades. Eso es lo que ya hacemos el flujo, ¿cierto? Entonces, el número de pantallas de un onboarding por ejemplo, en una app no necesariamente coincide con el número de pantallas de una web, ni coincide con el número de momentos en que se hace una interfase conversacional como un bot, ¿cierto? Entonces, siempre el UX es el flujo de interacción específico, que es el journey en el canal. Por tanto, para tú poder hacer UX bien, tienes que saber de experiencia del cliente y del canal. Entonces, puedes ser experto en app o en web o en interfase conversacional o en aumentadas o virtuales, o bueno, todos los tipos de interfaces que hay. Ya el UI específicamente ya se refiere en general un poco más al mundo de las interfaces gráficas, app, web, y ahí ya hablamos del mundo específicamente del diseño gráfico, de el look and feel de las propiedades, digamos, de las interfaces gráficas, ¿no? Entonces, este es el mundo que se consideraría en diseño digital, el mundo de la forma, el mundo de lo sentido, de lo sensible, en ese sentido de lo que se siente, lo que a través de los sentidos los seres humanos sentimos como una propiedad digital. Entonces, el mundo del CX, el UX y el UI. Y ya, en el mundo de la funcionalidad, del diseño funcional, hablamos de 3 elementos: la funcionalidad, el contenido y la arquitectura. Camila, ¿me ibas a...? Sí, acá estoy. Que quería que terminara ese punto, pero tenemos otra pregunta de Álvaro Ariel Bravo. Adelante. Álvaro, bienvenido. Bueno, la pregunta es, el enriquecimiento de los datos parece tener un papel importante para generar conocimiento. No muchas organizaciones están preparadas en este ámbito. ¿Cómo abordan este tipo de situación en los proyectos? Perfecto, entonces hablemos de los datos. Hoy en día casi todos estos diseños estamos usando un paradigma de diseño que se llama Human Centered Design, que creo que muy probablemente todos lo han escuchado, ¿cierto? Si hay una cosa que llama Human Centered Design, es que hay otra cosa que no es Human Centered Design. El paradigma anterior era el objeto céntrico, el mundo del diseño objeto céntrico o artefacto céntrico, que es básicamente cuando uno está concentrado en el producto físico, normalmente digamos en su momento un artefacto físico, ¿cierto? Cuando hablamos de Human Centered Design, hablamos de que lo más importante en el diseño o el punto de partida y de finalización del diseño siempre los humanos, ¿cierto? Y adentro está el producto digital. Entonces, ahí iniciamos siempre estos procesos integrales de diseño basados en Human Centered Design, siempre inician con el mundo de la investigación, ¿cierto? El mundo de la investigación, normalmente un poco más de small data que big data. ¿Por qué? Porque ahí en esas etapas de investigación estamos un poco más concentrados en entender los comportamientos, no solamente en identificarlos, sino en entender y entenderlos profundamente. Entonces tendemos a usar menos volumen de data, pero técnicas pues que usan menos volumen de data, pero con mucha más profundidad, como puede ser, por ejemplo, una entrevista etnográfica, o puede ser una observación, o puede ser estas técnicas que vienen del mundo de antropología, ¿cierto? Entonces ese es el mundo de investigación.
Y ahí viene una recolección de conocimiento y de data, que es fundamentalmente small data, profunda y empática fundamentalmente, no tanto de tipo analítica, ¿cierto? Perfecto, eso es al principio. Luego de que haces el proceso de diseño, viene el proceso de testing, que es el segundo momento donde haces una captura de datos. Ya el testing, la diferencia entre el testing y la investigación es que en la investigación no hay artefacto, en el testing siempre hay artefacto. O sea, en un testing, para uno hablar de que está haciendo un testing de usuario, es que hay algo, un artefacto, un objeto, una propiedad digital, normalmente un prototipo, que estás probando, que estás testeando, ¿cierto? Entonces, ahí estamos hablando de testing. Ya el testing es más evaluativo, más cuantitativo, porque ahí ya lo que estás buscando es específicamente entender cómo el usuario puede usar y qué dificultades y qué cosas buenas tiene la interacción del usuario con ese artefacto que estás testeando, con esa propiedad digital, ¿cierto? Entonces ahí ya hablamos de una cosa más cuantitativa, más, no son grandes volúmenes de datos nuevamente, pero sí son de carácter más cuantitativo, mientras que la investigación suele ser un poco más cualitativo. Y luego cuando pasas a la operación, digamos que normalmente lo que pasa es que pasas a la operación y pasan dos cosas. Pasa las áreas de infraestructura técnica a administrar todas las métricas de infraestructura, que normalmente son pues disponibilidad fundamentalmente y algunas más. Y pasa a la gente de marketing de pronto a hacer algunos elementos de adopción, pero normalmente las de usuario, las de experiencia de usuario, eso quedan en el aire un poco, ¿cierto? Las propiedades digitales no suelen ser muy medidas en su operación en términos de la experiencia de usuario. Entonces, ahí viene ese tercer elemento, que es el elemento de la monitorización de experiencia de usuario, que la monitorización de experiencia de usuario existe en otros canales, por ejemplo, en call center. En los call centers hace rato todo el mundo mide niveles de servicio, HTs, bueno, todo lo que se mide pues en los mundos de call center. Pero en los mundos de propiedades digitales se ve menos, ¿cierto? Se ve mucho menos. Por ejemplo, tasas de completación en tiempo real, cantidad de errores, tiempo promedio, satisfacción con la velocidad de las pantallas, la velocidad de los journeys. Entonces, para poder tener una visión integral que nos ayude a mejorar el usuario, necesitamos tener las tres cosas, ¿no? Una al principio del proceso de diseño, otra al final del diseño y otra en la operación. Adelante, Camila, dale. Perfecto, Julián. Muchísimas gracias por tu explicación. Tenemos una pregunta de Juan Manuel Jiménez. Dice, en su experiencia, ¿cuál es la mejor práctica de selección de plataforma a implementar y qué se debe considerar para esa elección? ¿Plataforma de qué? Porque realmente aquí hay implementadas un pocotón de plataformas, pero ¿a qué plataforma de cuál de estos elementos que estamos viendo acá? ¿Sería la de monitoreo o cuál? Démosle unos minuticos a Juan Manuel a ver si nos dice cuál y ya vuelvo contigo, ¿listo? Perfecto, Camilo. Entonces, terminando esta introducción de este proceso, tenemos la parte funcional, ¿cierto? Entonces, hablamos ya de la parte de la forma, donde están los journeys, flujos y demás, la parte de data, donde está investigación, testing y monitorización. Y en el mundo de diseño funcional, hablamos del mundo ya de tres elementos fundamentales. La definición de la oferta funcional, el para qué, qué hace la propiedad digital, la app, el web, el bot, lo que sea que estemos diseñando, qué hace, cuáles son las funciones, funcionalidades, transacciones que realiza, interacciones transaccionales o interacciones, trámites, porque ahí hay pues varias clasificaciones, ¿cierto? Uno cuando define funcionalmente hay varias clasificaciones de tipologías. Una típica, digamos, del mundo financiero es transacción, ¿cierto? Que hace referencia a la consulta de una base de datos y la modificación de esa base de datos, pero también están, por ejemplo, los trámites, ¿cierto? Que tienen que ver con procesos, copias, fotocopias, por ejemplo, trámites, o hacemos referencia a interacciones de servicio. Entonces, todo el mundo funcional. Luego viene todo el mundo de contenido, que es el mundo de definir qué contenido soporta, acompaña o complementa la funcionalidad, que no es pues interacción, sino que es contenido. Luego tenemos la arquitectura de información, que es lo que le da orden a esas cosas. Por ejemplo, una app de una institución financiera como Bancolombia, aquí en Colombia, tiene 165 funcionalidades e interacciones. 165 para acomodar en una app que tiene cuatro iconos abajo y 3 arriba para navegar. Hay que acomodar 165 cosas ahí. ¿Cómo se acomodan? Eso es la arquitectura de información.
Entonces, el mundo del diseño funcional es funcionalidad, contenido y arquitectura de información. Ya vamos a entrar a ver un poquito cada uno de ellos. Aquí es para dar una visión general. Camila, dale. Perfecto, Julián, gracias. Entonces, Juan Manuel ya aclaró y dice, me refiero a la plataforma que asegura que el journey refleje la aspiración de atención. Software como Genesis, Gaia, Avaya, entre otros. Ok. Entonces, ¿cuál recomiendas y qué debes tener en cuenta para esa elección? Es la pregunta. Perfecto. Entonces, ¿y preguntó quién, perdón? La pregunta la hizo Juan Manuel Jiménez. Ok, perfecto. Súper. Entonces, ya ahí hay un aspecto que es el aspecto de lo que está mencionando Juan Manuel, es relacionado con el aspecto de soporte y servicio al cliente de propiedades digitales, ¿cierto? Entonces hay unas plataformas que corren para que todo esto pase en la propiedad digital y hay otras que apoyan las operaciones de servicio y cliente, cosa que es muy importante. Eso es uno de los problemas que a veces pasan en las propiedades digitales, pues que montan las propiedades digitales y se les olvida soporte y servicio al cliente, ¿cierto? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Colombia, hace algunos años, una de las empresas de retail más grande aquí en Colombia, representaba el 5% de las ventas de todo el grupo y el 95% de las quejas y reclamos. Entonces, en su momento, hace como unos 8 o 10 años, ya no está así, pues, pero en su momento era porque se les olvidó soporte y servicio al cliente. Entonces, soporte y servicio al cliente hoy en día es de carácter digital, cada vez menos de carácter análogo. Por ejemplo, nosotros trabajamos mucho con operaciones de call center y demás, pero cada vez está para abajo las llamadas telefónicas y eso realmente debe pasar, ¿cierto? Porque hay otros canales más adecuados. Entonces, el mundo del soporte digital está influenciado por esas herramientas, ¿cierto? Entonces, hoy en día, para uno dar soporte y servicio al cliente, nuestra recomendación es ya no usar herramientas que se usaban en los mundos de servicio al cliente análogo, ¿cierto? Como por ejemplo una valla, por decir alguna cosa. También hay en esos mundos, por ejemplo, un Genesis, que es una herramienta que nació en ese mundo y que está tratando de hacer la transición hacia mundos digitales. Uno diría, pues, al menos en nuestra opinión, que tampoco es el ideal, ¿cierto? Porque pues finalmente está tratando de hacer una transformación digital. Hoy en día nosotros al menos somos más de la idea de herramientas específicamente hechas para soporte digital, que de hecho muy poquitas de ellas tienen audio, hay un par de ellas que tienen audio, pero fundamentalmente tienen todo lo que es centros de ayuda digitales, comunidades de usuarios, tienen todo lo que son los canales de redes sociales, pues que son varios, porque uno de cada red social tiene público y privado, entonces puede terminar con 10, tiene live chat en app, en web, entonces pues es una cantidad de canales digitales bastante extensa, ¿cierto? Podemos estar hablando de 10, 12 cosas, incluyendo los bots, ¿cierto? Entonces, esas herramientas son herramientas como, por ejemplo, Salesforce, por ejemplo, Glia, por ejemplo, Zendesk, Haspad también, Freshdesk, bueno, hay varias, pero digamos las que nosotros recomendamos, las que usamos más porque van como más completas para ese mundo, puede ser un Salesforce, un Zendesk, un Haspad y eventualmente un Glia, aunque es un poco caro, ¿cierto? Glia es un poco caro. Digamos que uno en esas cuatro no tiene pierde, como cualquiera de esas cuatro. Nuevamente, Salesforce, Zendesk, Haspad y Glia. Esas cuatro son como una mezcla entre CRMs, pues tienen módulos porque tienen capacidades de CRM con capacidad de gestión de canal digital. Entonces, digamos que como para hacer entonces ya la respuesta concreta, para mundos de servicio al cliente digital, autogestionado y asistido digital, es decir, 10 canales, centros de ayuda, nuevamente comunidades de usuarios, 10 canales, 6, 7, 8 canales de redes sociales más o menos, los live chat y el bot, cualquiera de esas cuatro. Cualquiera de esas cuatro está uno bien montado. En Genesis, no tengo mis dudas, pues, eso puede ser parte de la discusión. Está todavía muy embebido en el mundo de audio. Y ya vaya, pues no. Sinceramente, pues ya no. Ese mundo ya no. Creo que ya no, pues. Pero bueno, un poco también depende del estado y en que esté pues, la empresa particular. Entonces vamos a ver algunos de estos. Perdón, Julián, te interrumpo, que estamos on fire con todas las preguntas acá. Tenemos 3 preguntas por responder. Tú me dices si vamos una a una, te leo las 3 de una vez. Dale, una a una. Listo. Entonces, tenemos la pregunta primero de Daron Lemus.
Dice, después de presentar el journey en su parte funcional, ¿qué métricas clave considera esenciales para entender la efectividad de la experiencia digital del cliente? Ok. Nosotros, esa pregunta es bien interesante. Por ejemplo, es uno de los elementos bases del testing de aseguramiento y de la monitorización, ¿cierto? Nosotros, como simplificando y un poco haciendo el símil con lo religioso, la Sagrada Trinidad, ¿cierto? O sea, la Sagrada Trinidad de la experiencia digital, ojo, no la parte de marketing digital, porque aquí nuevamente hay un poco algunas confusiones en el mundo de digital entre marketing digital, diseño digital, social media, e-commerce, que son cosas que están metidas en estos procesos, pero pues son distintas, ¿cierto? Son capacidades diferentes. Entonces vamos a hablar aquí muy específicamente de las métricas de usuario, de experiencia, no las métricas de marketing, ni las de e-commerce, ni que hay otras, ¿cierto? Específicamente, que son las de experiencia, las que están relacionadas con los flujos, hay básicamente tres. La primera es la tasa de completación, tasa de éxito, esa es la principal. Es decir, ¿cuántos de los usuarios culminan un journey, transacción o interacción de manera pues, autónoma, sin que nadie les ayude? ¿Cuántos terminan esa transacción? Puede ser que se equivoquen, no importa si dan vueltas y repiten y cometen muchos errores, ahí no importa, para esa métrica no importa si se equivocan mucho, lo importante es que logren culminar la transacción. Entonces esa es la tasa de completación, que es como la reina de la Sagrada Trinidad, ¿cierto? Esa es la principal. La idea es que cuando el 80% de los usuarios completan una transacción de manera autónoma, estás en el lote. El lote es el promedio, la mediocridad. En el lote, el 80%. Eso es, si tu tasa de completación de una transacción es del 80%, estás ahí en el lote, ¿cierto? Ahora, para que estés en el percentil alto, 95, por ahí por esos lados, 93, 94, 95 o más. Esa es la primera métrica. La segunda métrica es la cantidad de errores que cometen los usuarios, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos errores de usuario hay? Entonces, errores de usuario es, por ejemplo, que ingresó la información que no es, que cogió por una ruta que no era y se tuvo que devolver, que entró, salió, volvió y salió, ingresó la información con humo que no era. Esas son las tasas de error. Las tasas de error pues dependen obviamente de los tipos de journey. Journey más complejo, journey más sencillo, entonces las tasas de error pues es un poco más difícil establecer cuál es la tasa de error como un bench pues general, pero digamos que ahí está la tasa de error, cantidad de errores por transacción, cantidad de errores por journey que cometen los usuarios. Esa es la segunda. Y luego vienen los tiempos, todo el mundo de los tiempos, pues la parte de velocidad, que ahí hay dos tiempos que uno mide los tiempos de respuesta de la app, ¿cierto? ¿Cuánto se demora la app o web o pues la interfase digital en responder? ¿Cuánto tiempo tarda? Entonces, por ejemplo, pues el estándar es un segundo. Cuando ya pasas de un segundo empieza la cosa a enredarse, ¿cierto? Ojalá menos. Entonces, ahí se crea una métrica que se llama AppDex, Application Dex, AppDex, que es bastante usada, que es una métrica de satisfacción con el tiempo de respuesta de la propiedad digital, ¿cierto? Esa es una. Y la otra, ¿cuánto tiempo te demoras en terminar un journey? Si te demoras, por ejemplo, en un onboarding, eso se puede medir en tiempo, se puede medir en clics, o se puede medir en pantallas también, ¿cierto? Son formas alternativas. Entonces, ahí tenemos pues la otra métrica, que es la duración. Entonces, en resumen, la Sagrada Trinidad son la tasa de completación, la tasa de error y los tiempos tanto de respuesta de la app, o sea, que tan rápidamente responde, y los tiempos para completar un journey. Digamos que esas serían las como tres más importantes, ¿cierto? Ahí hay más, pues hay más métricas, pero esas son las tres claves, que básicamente, si se dan cuenta, todas van orientadas a disminuir la fricción, a que sea fácil usar la propiedad digital, que sea rápido, que sea fácil, que sea intuitivo, que no le tengan que decir uno cosas, que no cometa uno errores, bueno, básicamente como la idea. Dale, Camila, si quieres con la segunda. Muchas gracias, Julián. Ahí Daron te dice, excelente, muchísimas gracias, Julián.
Tenemos dos preguntas más, pero Diego también acá nos dice, es mejor responder las preguntas al final para que la presentación sea fluida. Tú me dirás si respondemos estas dos, avanzas, bueno, tú me dirás cómo quieres. Avancemos un poco y Vale. paramos en 10 minuticos, ¿te parece? Listo, Santiago y Freddy, tenemos sus preguntas acá, no se preocupen, no se vayan, quédense conectados y en unos minuticos volvemos con ustedes para resolver sus preguntas. Volvemos a parar si quieren, en 10 minuticos. Están muy Listo. chéveres las preguntas, están muy, muy interesantes, pues este tema tiene muchos elementos. Entonces voy a ir entrando por alguno de ellos voy a ir por el diseño funcional, o sea, fiel a lo que mencioné al principio, la función precede la forma. Entonces lo que primero necesitamos todos garantizar en una propiedad digital es que el diseño funcional sea potente. Una propiedad digital feíta, pues que no sea muy bonita ni muy bien diseñada, pero que sea útil, siempre va a tener adopción. Lo contrario no pasa. A pesar de que nosotros venimos de una empresa de diseño y la forma es muy importante, somos conscientes de que la forma, puedes tener la propiedad digital más bonita, mejor diseñada, gráficamente más potente, mejores flujos, pero si finalmente la oferta funcional es pobre, no vas a lograr adopción. Entonces, por eso lo primero siempre debería ser estar seguro y tranquilo del diseño funcional y luego ya pasar al diseño de la forma, al diseño de lo sensible, ¿cierto? Entonces vamos a hablar de ese diseño funcional estos 10 minutos rápidamente. Entonces, lo primero en este proceso pues es el entendimiento de las tipologías de usuarios, entonces ahí hay un ejercicio muy importante, principalmente ¿por qué? Porque las propiedades digitales están siendo usadas por 4 generaciones. Yo creo que es un momento muy particular de la historia, ¿cierto? Porque tenemos los baby boomers, los X, los millennials, que además son dos tipos, los millennials tardíos, que son migrantes digitales, los más recientes, la mitad de los millennials son migrantes y la mitad son nativos, los Zetas y los alfa, o sea, 6 generaciones, a ver si baby boomers, X, millennials partidos en 2, centennials y alfas, usando las propiedades digitales. Entonces tenemos desde 2,5 generaciones nativas digitales y 2,5 no nativas digitales, ¿cierto? O migrantes, pues que llamaríamos. Entonces ahí hay una constelación de usuarios y tipos de usuarios en las propiedades digitales, un poco como lo que ven acá en esta gráfica, en donde está si es análogo o de baja capacidad digital, media y alta, y si es muy orientado, pues, o muy dispuesto a lo digital o menos dispuesto. Simplemente para que se den cuenta los diferencias de perfiles. Por ejemplo, el análogo wannabe. La análoga wannabe sería la tía que administra todos los WhatsApp de la familia, los WhatsApp y los Facebook de la familia. Ese es súper entusiasta pues para mantener la familia, mover, le encanta WhatsApp, mueve, se toma, pero vaya pues que le pierda el password. Necesita 2 sobrinos pues para que la saquen de ese lío, ¿cierto? 2, 3 sobrinos para que la saquen del lío de los passwords. Porque en general no tiene mucho conocimiento digital, no tiene muchas habilidades digitales. Y en el otro tenemos el adepto digital, probablemente centennial, que vive o se expone mucho en términos de digital, ¿cierto? Entonces ese tipo de cosas es una realidad en los diseños digitales y nos toca mirar si un mismo diseño digital sirve para los 3 y bueno, es uno de los elementos fuertes. Ya entramos a las específicos, digamos que ese anterior es el que todas las propiedades digitales tenemos hoy que hacer, pues que tenemos que tener que considerar esas diferencias. Pero luego ya tenemos los arquetipos específicos, entonces en pagos, por ejemplo, esta es una de pagos. Entonces en pagos pueden haber la familia muy organizada, la señora que paga con mucho orden, que registra todos los formularios, los recibos, y puede estar la otra persona que es la chica joven que no quiere que eso funcione sin que ella tenga que intervenir. Entonces ahí ya tenemos todo el mundo de los arquetipos. Hoy en día están usando fundamentalmente herramientas de tipo antropológico, ya no mucho de marketing. Por ejemplo, grupos de enfoque no mucho, sino que se usan etnografías, se usan observación, se usan otras técnicas muy derivadas de la antropología, muy particularmente la etnografía, y se hacen entendimientos profundos de las tipologías de usuarios, ¿cierto? Es como lo primero, arranca ahí el proceso. Luego pasamos a la definición de las funcionalidades. Esto es un ejemplo de una app para CPGs, para
gente, para empresas que venden productos de consumo masivo, aquí en América Latina, mucho a través de tiendas, como todos sabemos. Entonces es una aplicación para tiendas, ¿cierto? Aquí en Colombia una de estas organizaciones tiene 400.000 tiendas y el tendero es el centro, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de tenderos, hay tenderos que tienen 3 cajas registradoras, tendero de una sola, tendero que vende, bueno, entonces hay como arquetipos de tenderos. Para esos arquetipos de tenderos, uno define, que es lo que ven ahí, se define cuáles son las principales, la propuesta de valor de la propiedad digital. En este caso, por ejemplo, te sirve para tomar pedidos, te sirve para solicitar las neveras y los dispositivos que tienes en el local, pues, ¿cierto? Te sirve para que venga alguien y te ayude a ver que tenga la exhibición bien. Te sirve para, por ejemplo, comprar los productos, tomar los pedidos. Pues aquí haces la definición de todos los elementos pues, que tiene la propiedad digital, digamos como de la oferta. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grandes bloques, que se definen 9 grandes bloques de oferta, pero no de la primera versión, no del producto mínimamente viable, no, no, no. Porque uno hacer un producto mínimamente viable sin tener el panorama completo, lo que termina siendo es un producto no mínimamente viable, sino lo que es capaz tecnología de sacar adelante, que esa no es la idea. La idea es que de todo lo que queremos que un usuario tenga, cuáles son las cosas con las que vamos a arrancar, que son las iniciales de la oferta de valor. Entonces ahí sí podemos tener un producto mínimamente viable. Luego esto se va desplegando, ¿cierto? Se va desplegando ya a niveles de detalle. Por ejemplo, en este caso se coge cada una de esas 9 elementos y se van dividiendo en las, digamos, etapas o como el journey general, digámoslo así. Luego el journey se baja las funcionalidades específicas y las tareas, luego a los just to be done. O sea, piensen que uno va bajando de la oferta general, de la oferta bajas a los journeys, de los journeys a los just to be done y vas bajando, bajando, bajando hasta que llegas a las historias, ¿cierto? Al final vas llegando a las historias, pero la idea es que siempre esté amarrado en una oferta, ¿no? Y ya al final, en la punta, a las historias específicas que ya son las que se pasan para el mundo de agilismo. Entonces, miren, nuevamente hay una visión general y luego se pasa a agilismo, que ahorita mencionamos que uno de los problemas que nosotros vemos es que la gente empieza a hacer sprint de propiedad digital sin tener en cuenta la visión general y lo que va a terminar haciendo es un Frankenstein ahí al final, ¿cierto? Bueno, eso es la parte funcional. Pero también tenemos que hacer lo mismo con contenido. Suponer que la gente entiende la transacción en general no es una buena idea, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nos ha pasado tasas de completación bajas en transacciones, por ejemplo, aperturas de fondos fiduciarios, tasas de completación del 5%. ¡Oh, qué es eso tan horrible! Recuerden que el objetivo es 95, 5% es espantoso. Va uno y mira y es que la gente no entiende el nombre del fondo fiduciario, no entiende ese fondo en qué consiste. La transacción está bien, pero el contenido o información de la transacción pues no existe, ¿cierto? Entonces, a veces se supone o la gente supone que, o suponemos que los usuarios entienden las transacciones y que con la sola transacción es suficiente. Pues no, necesitamos entender los contenidos de soporte, servicio, acompañamiento. Hay varios tipos de contenido. Entonces aquí viene el cuento, es que hay contenidos académicos, a veces hay que poner contenidos académicos. Por ejemplo, estábamos con una empresa de salud ayudándole a hacer la app y era una app para las personas que tienen problemas crónicos del corazón. En ese caso particular, un elemento fundamental de la oferta es el contenido relacionado a cómo tratas tu enfermedad, que es un contenido de carácter académico, pues académico en el sentido de aprendizaje para los usuarios, ¿cierto? Es un tipo particular de contenido, pero hay contenido académico, periodístico, de entretenimiento, de uso, soporte y servicio, es decir, todo lo que son mesas de ayuda, artículos, pues todo lo que hay pues alrededor de centros de ayuda, del producto publicitario, de redes sociales, es una cantidad de tipos de contenido que hay que definir, ¿cierto? Entonces, la idea es tener propiedades balanceadas con muy buena oferta funcional, interacción, trámites, transacciones, pero también con muy buen contenido, ¿cierto? Y los journeys se complementan con el contenido. Entonces vos vas al journey, que es donde va la interacción, y vas poniendo elementos de contenido necesarios para que la persona, por ejemplo, cosas que uno hace, artículos de soporte
de carácter contextual. Entonces terminas una transacción, por ejemplo, un pago. Lo normal que cuando la persona termina el pago es que se pregunte cuándo voy a ver reflejado el tema. Entonces aquí abajo en el journey debes de poner un enlace a contenido de un artículo que le explica cuándo se puede ver la información, por ejemplo. Entonces miren que el contenido es un elemento fundamental. A veces cuando estamos muy metidos en mundos transaccionales, pues le paramos o ponemos atención al journey pelado del journey de la pantalla, sin contenido. Necesitamos contenido para que el journey pueda funcionar. Y para terminar, esto es, por ejemplo, uno de una universidad aquí en Medellín, pues, que es la más grande que hay, o una de las más grandes, llamada FIT, la definición de los contenidos para tomar la decisión de una carrera, de un pregrado, un posgrado, y cómo se define, y se van definiendo diferentes niveles, y luego ya se construye el contenido. Y finalmente, vamos a la arquitectura de información, ya para dar un espacecito para las preguntas. La arquitectura de información es cómo acomodo eso. Perdón, terminé con 165 transacciones. ¿Cómo acomodo eso en una app? ¿Qué pongo arriba? ¿Qué pongo abajo? ¿Cómo lo agrupo? ¿Qué nombre le pongo? Es decir, recuerden que las propiedades digitales tienen una cosa peculiar, es que los usuarios no sabemos qué está adentro, qué está afuera, qué está arriba, qué está abajo, como lo hacemos en los espacios físicos. Yo llego a los espacios físicos y veo la puerta, la salida, la entrada, el arriba, el abajo, yo me puedo ubicar espacialmente. Pero en una propiedad digital eso no es evidente, porque es un espacio virtual. Como es un espacio virtual, necesito que algo me diga qué es importante, qué es menos importante, qué está arriba, qué está abajo y cómo está agrupado. Eso es la arquitectura de información. La arquitectura de información es el proceso de definir la jerarquía, la agrupación y el naming de los elementos de la oferta de la propiedad digital. Es decir, ¿qué pongo aquí en este caso? ¿Qué pongo acá abajo? ¿Qué pongo arriba? ¿Cómo lo llamo? Y eso pues se lleva a niveles de detalle grandes. Por ejemplo, este que ven acá es un rediseño de una propiedad, pues, de la app de un banco que tenía 14 años sin rediseñarse. Se le cambió la arquitectura de información completamente, además de que se le agregaron unas transacciones, entonces había que rediseñarla completamente. La primera etapa era fundamentalmente transaccional, la segunda era una app integral, ¿cierto? Por ponernos un ejemplo de la diferencia grande, en la original era la autenticación era lo primero que veías. Ya en la nueva arquitectura de información es como que llegaras a una plaza y ves todos los servicios alrededor. Y la autenticación está cuando escoges un servicio, ¿cierto? No antes. Porque antes era como si para entrar a la oficina tuvieras que dar la autenticación. Ahora, en esta arquitectura de información, no la vamos a hacer así. Pongamos los servicios, que la gente entre a los servicios y la autenticación va al final, entonces se define de una manera diferente, ¿cierto? Entonces, la arquitectura de información es extremadamente clave. Piensen que la arquitectura de información es como en un edificio, las columnas y las losas del edificio. Eso la gente que vive en el edificio pues no nota mucho las columnas y las losas, a no ser que estén mal puestas. Ahí sí se va a dar cuenta que la columna está en el lugar que no es, la casa se va a torcer, la casa va a quedar rara. Entonces es lo mismo la arquitectura de información, esa cosa que de pronto los usuarios no perciben de primera, porque normalmente la parte gráfica se percibe más, pero que es extremadamente importante en la configuración de la propiedad digital, ¿cierto? Si quieres, hagamos interrumpamos acá, este es el diseño funcional, ahorita voy al diseño de la forma, pero interrumpamos un minutico para las preguntas, Camila, si te parece. Perfecto, Julián. Entonces, tenemos una pregunta de Santiago. Santiago dice, hablabas de la cantidad de funciones de Bancolombia. Al momento de las experiencias, los usuarios suelen preferir una super app donde pueden hacer todas sus gestiones, o hay un límite en el que en ese one-stop shop se vuelve contraproducente y confuso y conviene partir las funcionalidades. Esa es otra buena pregunta. Lo que creo que está pasando es que algunas de las preguntas incluso son temáticas grandes en sí mismas. Por ejemplo, esta, ¿cierto? El mundo de las apps particularmente ha experimentado 3 momentos, ¿cierto? 3 momentos. Si se acuerdan, cuando aparecieron, digamos, o se masificaron hace 15 años o algo así, como había una restricción grande de la capacidad de los celulares para procesar los software,
Entonces, pues nos llenamos de pequeñas apps que hacían pequeños servicios, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, recuerdo que Tigo aquí en Colombia, en algún ejercicio le hicimos la cuenta, 45 apps tenía, 45. Entonces una era para los puntos, una era para no sé qué, otra era para no sé qué, porque era el momento en el cual no había capacidad pues en los dispositivos, no había suficiente capacidad de procesamiento ni almacenamiento, entonces pues se tocaba así. Luego vino el momento de las apps completas, ¿cierto? Que son el que estamos principalmente viviendo hoy, que es cuando la app integra una serie de funcionalidades ya más amplias, más completas, y que entonces pues se presentó un proceso como de consolidación, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de Bancolombia, entonces la billetera estaba por fuera, y en el caso de la vivienda, bueno, y en general instituciones financieras, pues las cosas estaban por fuera, ¿cierto? Entonces, ya como se podía hacer en una sola propiedad digital, optimizar el espacio y el dispositivo era más potente, pues entonces ya hacíamos una cosa más completa, como más orientada a que el journey completo del usuario estuviera ahí, ¿cierto? Entonces, un poco como la tendencia en la mayoría de esas aplicaciones, vamos a atender el journey completo. El journey completo es a vender, transar, dar servicio al cliente, pues como el journey completo. Digamos que es como probablemente estamos hoy, ¿cierto? Ahí. Y aparece un tercer mundo, que es el mundo de la super app, ¿cierto? Entonces, en la super app hay lo que nosotros vemos como mucha confusión alrededor de lo que se entiende por una super app y lo que es realmente, cuál es la diferencia que hay entre una super app y una app completa o una app de journey completo, ¿cierto? O de experiencia completa, que es como normalmente están. Entonces, lo que nosotros usamos para hacer la diferenciación y en general se usa para hacer la diferenciación es las apps de servicio completo son las apps en donde está todo el journey con el proveedor particular de, digamos que con un banco, el onboarding, la venta, la compra, la originación, el servicio, la transacción, los trámites, bueno, todo eso está metido en la app. Hablamos de super app cuando ese proveedor se convierte en un gestor de un ecosistema amplio de servicios en donde integra no solamente lo que es de él, sino lo que es de terceros. Ojo que ese es el punto clave ahí, ¿cierto? El punto clave es que una super app no es una cosa llena de funciones. No, no, no. No es solamente eso, pues para ser más claro. Una super app es la manifestación de un modelo de negocio. O sea, no puede haber super app sin modelo de negocio, es otra manera de decirlo. ¿Cuál es el modelo de negocio que habilita una super app? Es un modelo de negocio que es el ecosistema digital. El ecosistema digital es cuando yo, ya como proveedor, creo o supongo o espero o aspiro, también puede ser, a que soy capaz de integrar un ecosistema. Integrar un ecosistema es, por ejemplo, que yo soy, por ejemplo, un banco que presta crédito hipotecario, ¿cierto? Entonces, como yo estoy en el crédito hipotecario, entonces aspiro a que soy capaz de integrar también al que presta servicios de mantenimiento digamos, del bien inmueble, al que presta servicios de administración, pues a las Protec, a las que alquilan y venden las propiedades digitales. Entonces hago una super app que está basada en un ecosistema alrededor del hipotecario, donde el banco obra como coordinador o integrador digamos, de ese ecosistema. Entonces, cuando hablamos de super app, hablamos siempre, lo que uno a veces ve es que se dedican a diseñar la super app sin diseñar el modelo de negocio de ecosistema digital y esa vaina no funciona así. Eso no te va a dar. La super app es la manifestación, es la manera en que vos presentás el diseño del ecosistema digital, pero la super app en sí misma no es lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es el ecosistema digital y luego la super app. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo yo puedo hacer ecosistemas digitales? ¿Cuándo realmente yo puedo hacer la integración? Entonces, pues ahí ya cada banco, cada institución, pues se pregunta, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en hipotecario, los bancos puede ser, en autos puede ser, ¿cierto? Porque en autos prestan el crédito hipotecario, entonces ya cogen la aseguradora, ya cogen el mantenimiento de vehículos y de pronto tienen una empresa de renting, la meten ahí, entonces pues puede ser que los usuarios le demos la oportunidad de hacer la integración. Pero por ejemplo en retail, esa sí está más reforzada. ¿Sí será que uno sigue al banco como el centro de un ecosistema de retail? Como que el banco no parece ser el ideal. Entonces ahí hay siempre que preguntarse, si yo puedo
¿cuál va a ser mi rol? Porque puedo ser facilitador, puedo ser integrador, hay varios roles en el ecosistema. ¿Y en cuáles ecosistemas los usuarios tiene sentido que yo como proveedor juegue y en cuáles no? Y a partir de ese diseño del ecosistema digital hago la super app, ¿cierto? No al revés. Camila, dale. No sé, yo creo que ahí ya... Perfecto, Julián, muchas gracias. Por favor, si queda algo por ahí en el aire, nos escriben ahí por el chat y lo vamos a estar ahí contestando. Tenemos una pregunta de Freddy Abella que dice, ¿qué opinas del monitoreo UX sintético con robots versus el monitoreo con datos de usuarios reales? ¿Cuál te parece que aporta más valor a las empresas? Gracias. Un poco como para contarles a todos, ahí en el mundo del Digital Experience Monitoring, pues, o el DEM, básicamente, en ese mundo, ¿qué pasa? Normalmente lo que ha existido es monitorización de la infraestructura técnica, ¿cierto? Ese es el mundo normal. Y en la infraestructura técnica, fundamentalmente nos estamos preocupando por los dispositivos, las redes, los servicios, los microservicios, y bueno, ahora pues un poco más complejo, pues porque ya son arquitecturas de microservicios. Ahora, y de múltiples proveedores, y pues con una complejidad mayor. Ahora, en el mundo que mencionamos acá de la necesidad de monitorear la experiencia de usuario, ¿cierto? Entonces aparece entonces todo el mundo de monitorización de usuarios, ¿cierto? Y aparecen varias herramientas, ¿cierto? Entonces están los sintéticos, por ejemplo, que es lo que está preguntando el compañero. Los sintéticos es básicamente que algunas de esas herramientas, por ejemplo, Dynatrace, por ejemplo, bueno, creo que Dynatrace es una de las que más fuerte lo tiene, generan entonces unas transacciones, unos usuarios sintéticos que van haciendo transacciones simuladas dentro de un entorno particular para ver cómo está funcionando la cosa. Creo que eso es bastante valioso. En general es muy valioso para ver cómo la infraestructura se comporta, es muy valioso para ver que todo esté funcionando bien y eso aporta elementos pues bien interesantes en términos de estar no esperando a que los usuarios lleguen, sino estar constantemente monitoreando, especialmente, por ejemplo, en puntos donde no haya muchos usuarios o en momentos donde no haya muchos usuarios o pedazos donde uno está más inquieto que de pronto sí estén arriba y estén funcionando. Entonces los sintéticos pues ahí funcionan muy bien. Sin embargo, que los sintéticos sean los usuarios sintéticos, es decir, los usuarios que crea la plataforma de monitorización como Dynatrace nuevamente, reemplacen la monitorización de usuarios reales. No, realmente no, porque necesitamos entender bien los usuarios. Entonces ahí entran ya herramientas distintas para poder hacer esa monitorización de usuarios. Por ejemplo, el Session Replay, por ejemplo, que eso funciona bastante bien, que es la capacidad de herramientas de monitorización como Dynatrace y estas así avanzadas, capaz de, a través del log de la transacción, rearman el journey. No es que graben no es que graben el recorrido de la persona por la pantalla, pues eso no se puede por privacidad. Pero como tienen el log y luego tienen por acá un prototipo, con el log arman la navegación, ¿cierto? No la grabaron, sino que la arman, la construyen después. Por ejemplo, ese para efectos del usuario y de la experiencia es más valioso, porque entonces uno ya ve un usuario particular, qué pasó, por dónde se movió, entonces ve el session replay, entonces ve aquí, se metió por aquí, se metió por acá, se metió por acá, qué está pasando, entonces se entiende mucho mejor. O ya las métricas de los funnel, todas las métricas de las transacciones, por ejemplo, en Dynatrace nosotros acostumbramos bastante a convertir casi todos los journeys en funnel, especialmente los journeys principales, y uno los ve, un poco como se ve acá, se los muestro acá para que me entiendan a qué me refiero. Acá. Este es, eso es Dynatrace, eso que ven ahí. Entonces en Dynatrace se coge cada transacción, funnel, los principales se vuelven un funnel que se monitorea en tiempo real, ¿cierto? Y luego uno ya, con base en esta información, se va a los session replay y mira a ver qué es lo que está pasando, porque se está cayendo tanto en un punto y va a ir, ¿cierto? Entonces, la respuesta corta es, ambos sirven, no reemplazan, sirven para propósitos distintos, hay que hacer las dos. El sintético es un poquito más para ir probando la infraestructura, ¿cierto? Más para eso.
Perfecto. Julián, se nos ha agotado el tiempo, no sé si quieres cerrar con algo muy breve y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, interactuaron acá con nosotros. Acuérdense que viene un mini break y luego seguimos con las siguientes sesiones. Julián, te dejo acá para que cierres, ¿listo? Perfecto, sí. Entonces el mensaje fundamental de esta charla es para mejorar los journeys, realmente no es poner el foco en el journey, porque el journey funciona en la medida que es la expresión de un proceso completo de diseño, ¿cierto? No hay manera de hacer buenos journeys sin hacer la tarea de diseño, al menos en nuestra experiencia y nuestra recomendación. Y esa tarea completa de diseño va por 3 partes: diseño funcional, es decir, la oferta funcional, la oferta de contenido y la estructuración en la arquitectura de información. Va por el diseño de la forma o de lo sensible, que es los journeys agnósticos, los flujos de interacción en el canal y las interfaces de usuario, y el mundo de la data y conocimiento, que es la investigación de usuarios antes de hacer el diseño, el testing, cuando ya tengo un prototipo, y la monitorización permanente, pero no solamente la monitorización técnica y la de marketing, que son las que suelen tener las organizaciones, sino la monitorización de experiencia, como lo tenemos en otros canales, como el call center. Ese sería como un poco el mensaje. Muchas gracias a todos. Con el mayor de los gustos, estamos por acá pues en el networking un ratico, pues si necesitan algo. Muchas gracias por asistir. Muchas gracias a FinTech América por invitarnos y bueno, que tengan una feliz tarde y que disfruten el resto de charlas que hay para el día de hoy.